Antes de pasar al tema de la versión de los 70, vamos a decir algunas cosas todavía sobre otro tipo de scriptorium o scriptoria que existían en el pasado. Especialmente vamos a tocar el tema de la Edad Media, la caligrafía, la escritura, la transcripción y transmisión del texto en la época medieval. Es un tema también importante para nosotros, ya entendimos más o menos con Qumran y entendimos con el esfuerzo que hizo, por ejemplo, Orígenes y las primeras comunidades cristianas con respecto a realizar una especie de estudios, de oficinas, de empresas donde algunas personas iban transmitiendo el texto de manera escrita, ya que, como dijimos en la clase pasada, no existía la imprenta, ¿no? Eso iba a surgir muchos siglos después en el tardo medioevo. Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, de la época medieval, nosotros podemos dividir estos scriptorium generalmente en tres grandes categorías, ¿no? La de las cortes sería, por ejemplo, la de los reyes, la de los imperios, sería la de los príncipes que buscaban personas versadas en la cultura para realizar una propia biblioteca. Son muchos los testimonios que tenemos al respecto. Luego están los monasterios que nacen ya en la primera parte del medioevo, pero ya se venían consolidando en la tardía edad antigua. Y pues por supuesto las universidades que siguieron con otro sistema ya un poco más adecuado a la nueva invención de Gutenberg de la imprenta. Así decimos un poco por encima que se trata de un intento estupendo porque debemos reconocer que la Sagrada Escritura, pero no solamente la Sagrada Escritura, sino los grandes textos de ciencia, de filosofía y de matemática, todo aquello que tiene que ver con el saber antiguo, se conservó precisamente gracias a los esfuerzos sobre todo de los monjes en los diversos monasterios fundados. Ya desde el cuarto siglo se comienza con este tipo de scriptorium o escritoria, donde se reunían varios monjes, como vemos por ejemplo aquí en la lámina. Tenemos un monasterio, tenemos como especie de un maestro guía que tiene en sus manos el libro y luego los transcriptores o los escritores que repetían aquello que escuchaban, pero a través de la palabra escrita. Ahora, me parece muy pero muy interesante que cuando hablamos del scriptorium, hablamos también de una vida de fe, sobre todo cuando se trata de los monjes y de los monasterios. Cuando se trata ya de textos que son paganos, se trata de transmitir la cultura, no todos tenían acceso a estos manuscritos. Cuando se trata de la palabra sagrada, no se trataba solamente de escribir esa palabra, de hacer un manuscrito, una copia, sino que se trataba de tener una vida profunda de oración. Existen muchas opiniones acerca de cómo estaban conformados los scriptorium en la Edad Media, sobre todo en los monasterios, lo que respecta a los monjes. ¿Por qué? Porque había diversas acomodaciones de ese tipo de oficinas, y eran fundamentalmente dos. La primera era un salón más o menos grande, no sé cuántas personas podrían caber, 10 o al máximo 20 personas, que escribían a la vez un manuscrito. O existía también la otra modalidad de cada monje en su propia celda. No se tiene una idea muy clara de cuál de las dos opciones era la más común en los monasterios del medioevo. Pero sí se sabe que en cuanto a las funciones que se desenvolvían para realizar una copia de la Sagrada Escritura, es el aspecto más interesante que nosotros tenemos, estaban bastante bien circunscritos, porque por supuesto había que contactar primero la persona que realizaba la materia prima, la que te otorgaba la materia prima. En esto estamos hablando directamente del códice. Recordemos que ya hemos pasado, por ejemplo, en el ambiente judío con el rollo o el rótulo. En cambio aquí estamos hablando de la introducción del códice en el ambiente eminentemente cristiano.
Por lo tanto, los monjes realizaron una grandísima producción de texto sagrado de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento y pues por supuesto del Nuevo, pero a través de los códices en material de pergamino, sobre todo material de pergamino y poco o poquísimo en papiro, a pesar de que se comenzó ya en el ambiente civil, en el ambiente de las cuestiones más jurídicas o la mensajería inmediata era hecha sobre papiros, pero cuando se trataba de la Sagrada Palabra se trataba directamente del material del pergamino. Es un material sumamente costoso y por lo tanto la producción también resultaba costosa. Repito que antes de explicar un poco estas funciones que tenían los monjes, era un material poco práctico, porque recordemos que la, entre comillas, hoja del pergamino, siendo piel, a veces agarraban de becerro, de oveja, etc., es milimétricamente o significativamente más gruesa que una hoja del papel que nosotros conocemos hoy en día. Por lo tanto, una obra monumental como es la Sagrada Escritura debía pesar unos cuantos kilos. Se dice que en algunas de estas obras, que eran sumamente grandes, no solamente de tamaño, sino también pesadas, requería de al menos 3 personas para ser llevadas. Cuando, por ejemplo, se utilizaba el salterio para la oración en los monasterios, el libro no se tenía en la mano, el libro se colocaba sobre un atril, se abría, un libro que podía medir incluso de largo 1,5 metros y de ancho 1 metro o algo por el estilo, se colocaba sobre este atril, sobre este ambón, uno de los monjes recitaba la oración y los demás tenían pequeñas copias, ya dado que se podían producir sus propios manuscritos, para realizar la oración o la realizaban a memoria. El texto era suficientemente grande como para que los que estaban atrás en los bancos, aparte de la persona que recitaba como el principal, como el celebrante, el presidente de la celebración, aparte de esa persona estaban los otros en los bancos sentados. La letra de la hoja era sumamente grande, por lo tanto se podía ver claramente a cierta distancia. A veces existen todavía hoy monasterios donde se puede ver un atril o un ambón enfrente de otro, dado que los monjes se sentaban perpendicularmente unos frente a otros en los bancos. Estaban estos dos maestros de ceremonia, por llamarlos de alguna manera, que recitaban en voz alta, los otros escuchaban, pero también podían de cierta manera ver el escrito. Ahora, pasando directamente a lo que son las funciones dentro de la escuela medieval con respecto a la producción de una obra literaria como es la Biblia, lo que nosotros llamamos hoy en día un libro, el códice. Tenemos aquí un grabado que nos va a servir mucho para entender más o menos la función de cada quien. Podemos ver aquí el dibujo principal, una persona, ¿no?, que está comenzando a realizar un escrito con sus diversos instrumentos de trabajo. Vemos en este cuadro, en el superior izquierdo de este cuádruple representación pictográfica, que existe una persona que el monje, vestido de negro, está realizando el contrato, se está haciendo dar el pergamino, el material, la materia prima de un vendedor. Esa es la primera cosa, encontrar la materia prima. Hoy en día no se tiene esta dificultad, dado que todo ahora lo hacemos, es más fácil encontrar, por ejemplo, una resma de papel, o la misma compañía tipográfica es la que te ofrece ese tipo de materiales, pero no es la persona que va a escribir un libro la que tiene que encontrar el material de escritura. La persona hoy en día puede entregar un físico, pero eso no es el material final, eso es un bosquejo, eso es una prueba. Puede entregar también un material digital a través de los diferentes mecanismos de almacenamiento informático, pero no es que cuando yo imprimo una prueba, esa es la que va a salir a la venta. Eso es una matriz que luego entonces tiene que ser cortada, elaborada, pero es la compañía la que te ofrece el material
final, que es el llamado libro. En cambio, en la antigüedad, la persona, el monasterio que realizaba ese tipo de trabajo, debía procurarse el material de escritura. Entonces aquí tenemos ya en el primer cuadro ese evento cuando están comprando precisamente el material de escritura. Entonces, existe propiamente la persona que es la que escribe, ¿no? Esta persona que escribe, al menos como la tenemos aquí en por ejemplo, en estos tres cuadros, en el superior derecho y en los dos cuadros inferiores, los vemos que están solos. Aquí hay una opción de monasterios en los que el trabajo se realizaba solo. Ahora, la persona que escribía aquella página bíblica debía, por supuesto, tener mucha atención. Recordemos que no existía la luz eléctrica en ese tiempo, por lo tanto, trabajaban en sus celdas con unas condiciones atmosféricas, pudiésemos decir así, y con unas condiciones de luces verdaderamente paupérrimas, muy pobres, muy pobres. Atmosféricas, ¿por qué? Porque no existía sistemas de calefacción verdaderamente adecuados como los tenemos hoy en día. Y recordemos que todos estos monasterios se encontraban en unas zonas del planeta donde cuando llega el invierno es verdaderamente insoportable no tener un sistema de calefacción óptimo. Y estas personas estaban horas y horas sentados en unas sillas o ahí encima de un escritorio para reproducir poquísimas páginas. Nosotros calculamos que un monje podía realizar entre 2 y 3 páginas al día, cosa que es verdaderamente poco, mientras que podemos hacer miles y miles de reproducciones hoy en día con el sistema digital, con el sistema de la imprenta. Antes se podía reproducir solamente por persona 2 o 3 páginas al día, y ya veremos por qué. Y sin embargo el trabajo no estaba terminado porque había que corregirlo, había que adornarlo, como veremos inmediatamente. Entonces tenemos aquí el dibujo de este hombre este monje que está escribiendo, ¿no?, sobre una escribanía. Ahora, está sentado. Este hombre con mucha calma tiene una especie de regla en la mano. Con esa regla, con esa escuadra, va, como el pergamino no tiene las líneas, como no existe aquello de la producción digital que te haga las líneas, debe tener una especie de marca que no le permita ir más abajo, más arriba, para que le venga un escrito decente desde el punto de vista lineal. Esa es una de las características. En ese tiempo, habíamos dicho, las condiciones de luz eran sumamente escasas, sobre todo si se realizaba el trabajo en las celdas. Si el trabajo se realizaba en los scriptorium, que estaba compuesto de varias personas, esos salones, esos scriptorium, tenían ventanas dentro de los cuales, por supuesto, pasaba la luz. Pero no tenemos, en el tiempo en el que se escribe la Biblia dentro de los monasterios, condiciones de luces que le hubiesen permitido a los monjes menos fatiga. Entonces, he ahí la razón por la cual se necesitaba mucho tiempo para realizar un manuscrito. He ahí la razón por la cual cada día se realizaba un máximo de 2 o de 3 páginas. Debían realizarlo con mucho cuidado. La caligrafía debía ser óptima, por lo tanto el monje debía escribir bien, cosa que no realizaban todas las personas de la época. Eran personas muy cultas, personas que generalmente se piensa conocían muy bien, sea el hebreo que el griego, que son precisamente los manuscritos que nosotros tenemos. Y pues por supuesto cuando se tocó transcribir la Biblia en latín se necesitaba de tener un buen conocimiento de ese idioma, cuando en realidad había diversos dialectos en medio del pueblo. Ahora, después que la persona escribía, existía entonces el bibliotecario. El famoso bibliotecarius es la persona que realizaba las gestiones de adquirir la materia prima. Lo vemos en el primer cuadro encima a la izquierda. Después del bibliotecario estaban precisamente los notari o tabulari, que son precisamente las personas que escriben directamente el texto, los escritores. Los escritores, o yo los llamaría mejor los reproductores, porque escritores
al menos como se entiende hoy en día en el concepto moderno, una persona que saca de sí mismo un escrito. Estaba la función de los repetidores, que eran esas personas encargadas por el bibliotecario de dictar individualmente o grupalmente lo que la persona debía escribir. No tenemos aquí un dibujo que nos transmita ese evento. Y luego estaban los que vemos aquí en el cuadro que se encuentra debajo a la izquierda, los famosos iluminadores. El iluminador, que podía ser también un tabulario o un notario, es decir, uno que escribía, pero no necesariamente, era una persona especializada en realizar decoraciones en la página que se había escrito. Entonces, el notario, el escritor, agarraba el pergamino, escribía solamente las letras con mucho cuidado, de manera lineal, y luego venía el corrector para ver si había quedado bien la página. Si esa página tenía algún error, se desechaba o se botaba o se realizaba un proceso que vamos a ver inmediatamente en la lámina posterior, que es de raspar aquella palabra o aquella letra mal escrita o equivocada y volverla a colocar por encima hasta donde se pudiese. Si había un error considerable dentro de la página, dentro del pergamino, se botaba y se volvía a comenzar el trabajo, al menos en lo que correspondía a esa página. Cosa muy extraña y rara, realmente yo no creo que se haya botado muchas de esas páginas. Hoy en día una resma de papel tiene centenares y centenares de hojas, yo puedo tranquilamente botar cualquiera de esas que haya salido mal a la basura, pero antes, cuando el material de escritura costaba muchísimo, era muy raro cuando tenía que botarse uno de esos manuscritos. Obviamente esto está subordinado al hecho de que la palabra de Dios tenía que escribirse de manera perfecta, ¿no? Entonces hay varias cuestiones allí que nosotros no sabemos porque no tenemos testimonios directos al respecto. En fin, cuando la persona escribe su página, el corrector la aprueba, esta página se lleva a una persona que sabe dibujar, que sabe realizar diseños. Y la persona podía realizar, como veremos en la lámina siguiente, dibujos que eran unas especies de marcos en la hoja, con algunos objetos florales, algunas decoraciones incluso de animales o eminentemente cristianas. Cuando se comenzaba un capítulo o cuando se comenzaba una hoja, se colocaba lo que llaman las letras capitales, es decir, una letra muy, muy bonita, como por ejemplo precisamente vemos en el primer cuadro. ¿Qué tenemos aquí? En el primer cuadro que tenemos a la extrema izquierda, vemos una letra C. Ahora, esta letra C, porque esto es simplemente un particular de toda una hoja de un pergamino. Tenemos una letra C y dentro de esa letra tenemos un dibujo de una persona que está escribiendo. A mí me parece más bien que se trata de un iluminador, pero bueno, de todas maneras podemos dejarlo así. Se trata de una letra C que comienza una palabra. Esto de los iluminadores hace de estos textos que nos han llegado hasta el día de hoy unos textos muy apreciados, muy valiosos desde el punto de vista artístico, porque se trata precisamente de miniaturas. Aquí también, en los diversos cuadros que tenemos aquí, vemos que hay diversas letras, una U, una L tal vez, una N, una O, que comienzan palabras. Entonces, el iluminador, resumimos, era la persona que se encargaba precisamente de decorar la página para llegar entonces a un resultado final. Estos serían así, muy por encima, los diversos tareas, funciones que tenían los monjes en cuanto a la escritura. Ya a partir del siglo IV se comienza esta escritura en los monasterios y se conserva incluso durante toda la Edad Media hasta la invención de la imprenta. Una de las obras más copiadas fue precisamente la obra de Jerónimo, de San Jerónimo, la famosa Vulgata, que era una revisión de una antigua versión latina. La Vulgata, ya más adelante hablaremos de las versiones de la Biblia y precisamente de la Biblia de Jerónimo.
Cuando hablamos de la Biblia de Jerónimo como uno de los textos favoritos para ser reproducidos, hablamos también del texto del Nuevo Testamento en griego, lo cual ha sido muy reproducido en los diversos monasterios, pero también debemos hablar de las obras de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, no nos hagamos la idea de que los monjes en los monasterios realizaban única y exclusivamente las obras bíblicas. Aparte de los libros bíblicos, de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, aparte de eso, las traducciones como la de San Jerónimo, que fue del hebreo y del griego al latín, realizaron también transcripciones de los padres de la Iglesia, las obras de los padres de la Iglesia, una empresa verdaderamente monumental, porque los escritos de los padres de la Iglesia son volúmenes a no terminar. Eso puede llenar enteras bibliotecas, sobre todo porque la producción a través de los padres de la Iglesia es inmensa en cuanto a la cantidad. Pero no solamente, un tercer elemento que se realizaba también en los monasterios era el de los textos de los cuales habíamos hablado anteriormente, textos de ciencia, específicamente de filosofía helenística, textos en fin paganos, textos que nosotros conocemos hoy en día de los grandes filósofos. Precisamente entonces los monasterios son los que nos ayudan a nosotros a conservar esos textos, todos los que tienen que ver con la vida cultural de la antigüedad, que han llegado hasta nosotros gracias precisamente a estos famosos scriptoria medievales. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería un palincesto. Un palincesto vemos ahí la etimología, palin, ipsao, que significa raspar de nuevo, raspar todavía. Vemos muy claramente en esta foto que existe unas letras grandes, son mayúsculas, todas consonantes y vocales que forman palabras. Vemos que existe dos columnas de estas mayúsculas y en cambio todo un texto que se encuentra seguido, ¿no? Esta foto nos servirá para explicar varias cosas. Un palincesto, entonces, aquí es la foto del palincesto vaticano, enunciales mayores del Tratado de la República de Cicerón, sobre el cual se escribió el Tratado de los Salmos de San Agustín. Ahora vemos entonces el texto al final de la República y luego por encima el texto de los Tratados de los Salmos. Ahora, o viceversa. Ahora, esto nos va a dar la ocasión para explicar lo siguiente. Ya hemos visto varias fotos de textos que son unciales, que tienen un sistema de acomodación particular. Aún sin conocer el alfabeto griego, para las personas que no lo conocen, aún sin conocer el sistema o las palabras, vemos que se trata de un tipo de escritura que nosotros llamamos ya en algunas clases continua. Continua. No hay espacios entre las palabras. Este tipo de escritura, repetimos lo que hemos dicho en otras clases, es un tipo de escritura uncial porque está escrito en mayúsculas. Las consonantes y las vocales están escritos en mayúsculas. Estas son las características de los escritos del pasado. La reutilización del papiro y del pergamino por la penuria del material procedente de Egipto es lo que precisamente a nosotros nos trae la paleografía e incluso la arqueología, porque se han encontrado en algunos edificios antiguos, en algunos monasterios antiguos, estos palincestos. Es muy fácil de entender de qué cosa se trata. Es un texto donde estaba un escrito. Ahora, es obvio que aquí se trata de un escrito que se pone encima de otro debido a la subjetiva importancia. ¿Por qué? Yo me encuentro con un material escritorio, en este caso o papiro o pergamino. Me encuentro con una obra monumental, importante, de un autor como puede ser Cicerón, una obra importantísima como el de República, y yo no tengo material escritorio. ¿Por qué? Porque es difícil por la escasez del material que viene, o si hay el material, por lo costoso que es. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo escribo
por encima de esa obra, dado que todavía no existe la imprenta, aunque pueden darse cuenta que es bastante incómodo, pero era una manera de conservar los textos. Subjetivamente yo pensaba que un texto cristiano que tratara en este caso de los Salmos de San Agustín es más importante que el texto de la República de Cicerón. Yo no tengo ningún problema en eliminar este texto que subjetivamente yo considero pagano y coloco un texto cristiano. Antes sirvió para esto y ahora sirve para esto. Se trata entonces de un reciclaje, literalmente de un reciclaje del material. Sin embargo, pues los invito a que puedan buscar a través de las redes de internet algunas fotos. Esta puede ser una foto muy representativa donde vemos un texto que se coloca por encima de otro, una cosa que sería muy fea para nosotros hoy en día, tener un libro que se haya reutilizado, reestampado en el sentido de colocar una estampa sobre la otra porque no se podría leer. Aquí efectivamente un experto, un paleógrafo pudiese leer y ver de qué cosa se trata, pero es muy difícil. Sin embargo, precisamente por la escasez del pasado, es que existían este tipo de problemas. Bien, hemos terminado entonces con esta clase de los escribas e introduciremos precisamente en este momento, y lo terminaremos en la próxima clase, esperamos, el tema de la versión de los 60. Ya con este título que tenemos aquí, podemos darnos cuenta de que se trata de una parte geográfica muy específica. Se trata de Egipto, se trata de Alejandría. ¿Y qué cosas son los 70? Es precisamente en lo que va a consistir nuestra clase. Ahorita vamos a realizar una introducción a la versión de los 70 y luego realizamos una profundización acerca de qué cosa significó esto para la historia de la Biblia. Así, informaciones muy generales que se encuentran descritas aquí en la lámina. El 7 de abril del 331, atención, antes de Cristo, es la fundación de Alejandría por Alejandro Magno. Recordemos que Alejandro Magno tenía estas aptitudes de conquista imperiales, de querer conquistar el mundo conocido hasta ese momento, y es obvio que no se podía quedar atrás creando lugares específicos que promovieran también la cultura. No se trataba solamente del poder territorial, sino que se trataba del poder cultural, de realizar un centro cultural que pudiese estar en la capacidad de poder competir con otros centros culturales del mundo conocido. El esplendor de la ciudad en el siglo III a.C., aquí tenemos un testimonio. Riquezas, juegos de palestra. Palestras serían esos juegos que nosotros llamamos hoy en día olímpicos, deportivos. Poder, prosperidad, gloria, espectáculos, filósofos, oro, juventud, el templo de Adelfos, que no es poco, un rey generoso, el museum, que es el museo, vino, todas las cosas buenas que uno pudiera desear, y más mujeres que estrellas hay en el firmamento. ¿Qué más se podía desear de una ciudad imperial como era precisamente Alejandría? Desde su fundación es una ciudad cosmopolita, era una grandísima ciudad donde podría confluir también el comercio, sobre todo el comercio, y una grandísima variedad de, por decirlo de alguna manera, de razas, siendo una ciudad eminentemente cultural, comercial, de intercambios de diverso tipo y sobre todo de tratativas de tipo imperial o jurídico. Es obvio que debía existir una gran cantidad de personas y una gran cantidad de iniciativas de distracción como las que dice precisamente Herondas. Desde su fundación entonces, siendo una ciudad cosmopolita, se habla de macedonios, egipcios, griegos, mercenarios, judíos, hindúes y hasta los monjes budistas. Y ahí tenemos un aspecto que es en particular. Estos dos personajes que nosotros tenemos aquí representados, uno en un grabado, una foto de una estatua y uno en una moneda. Ptolomeo I Soter, es decir, el Salvador, del año 323 al 284 a.C., Ptolomeo es el que va a darle el encargo a Demetrio de Falerón, que lo tenemos a la derecha, de realizar
la versión de los 70, que es la traducción del texto del Antiguo Testamento en hebreo al griego. La 70 es el texto del Antiguo Testamento en griego que viene como traducción de una versión original, por llamarla de alguna manera, hebrea. Estos dos personajes son los creadores de la famosa Biblioteca de Alejandría. Nos estamos moviendo alrededor del año 295 a.C. aproximadamente. El museo era un santuario dedicado a las musas, centro de investigación patrocinado por el rey, dirigido por un sacerdote. Lo que debemos entender en este momento es lo siguiente. Mientras que hoy en día tenemos un concepto de lo que es un museo, en aquel tiempo, al menos en la fundación del Museo de Alejandría, tenemos un lugar que es sagrado. Ese lugar sagrado, que lo dirigía un sacerdote como encargado principal, estaba dedicado a las musas, que entra dentro de un sistema, por así decirlo, religioso, mitológico. Entonces se conjuga lo religioso, lo cultural y lo mitológico en un mismo lugar para darle paso a una producción cultural. El museo entonces es lo que da origen a este intento de querer transmitir la cultura. Pero el museo no era precisamente el lugar donde se guardaban los resultados de la producción intelectual. Era un lugar donde se patrocinaba la investigación, pero no funcionaba como lugar de almacenamiento de la producción intelectual. Ahí es donde entra lo que hasta el día de hoy nosotros llamamos la biblioteca. La biblioteca estaba gestionada por un funcionario real, un bibliotecario. Llegó a superar los 200.000 volúmenes, la mayor de las bibliotecas de la antigüedad. Alejandría se convierte entonces en una de las ciudades más importantes, precisamente por la presencia de este centro de investigaciones religioso dedicado a la mitología, bajo la protección de las divinidades, donde se promovía la cultura, pero la producción de los filósofos, la producción de las personas esparcidas en el mundo, de los intelectuales, se guardaban como lugar de almacenamiento en la llamada biblioteca. Todavía hasta el día de hoy, a los lugares donde nosotros guardamos los libros, los llamamos biblioteca. Esta biblioteca de Alejandría reviste pues entonces una función importante. Esto es el marco histórico muy superficial. Se puede profundizar, por supuesto, en los libros de historia, y también algunos libros de introducción a la Sagrada Escritura hablan acerca de Alejandría y de la biblioteca y del museo, pero nos va a dar la idea entonces de la razón por la cual tiene que nacer la versión de los 70. Y con este marco histórico cerramos esta clase, y en la próxima entonces vemos otras razones por las cuales sea Ptolomeo I y Demetrio de Falerón quisieron esta traducción de las leyes judías al griego, que era el idioma que se hablaba en esa época del imperio de Alejandro Magno, precisamente con la fundación de la Biblioteca de Alejandría, para transmitir al entero orbe este conocimiento de las leyes de los judíos en otro idioma que no fuera el hebreo.